Caso clínico de la tarde, noche de hoy, dice así: este es un hombre de 21 años de edad que acude a urgencias por un día de fiebre, cefalea y alteración en el estado de alerta. No tiene antecedentes de importancia, le haces una punción lumbar y tiene pleocitosis linfocitaria, proteínas elevadas y glucosa normal. Se inició tratamiento con aciclovir intravenoso. 2 días después del tratamiento mejoró su estado mental. Al LCR se le hizo PCR y fue positivo para virus del herpes simple. El paciente ahora se está quejando contigo de náusea y dolor abdominal. Afebril, normotenso, satura el 98%, restos sin agregados, laboratorios, sodio, potasio, bien, pero los azuados están elevados. Boom, te dicen solamente que esté elevado, no te dicen cuánto, pero la creatinina está en 2.8 y este paciente de ingreso tenía 0.6. O sea, casi 4 veces se elevó. A su ingreso, la creatinina era normal en 0.8. Bueno, 0.8 se elevó. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de la falla renal aguda en este paciente? Porque ingresó con 0.8 y ahora tiene 2.8. A, esto es una obstrucción en el cuello vesical. B, una lesión glomerular. C, una falla renal prerrenal o una obstrucción tubular renal. Es la pregunta número 1. Tienes un minuto para contestar. Va a aparecer la encuesta en tu pantalla. Por favor, contesta ahí y por favor, voten. Cinco, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Lamentablemente la mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Este paciente tiene datos de una obstrucción tubular renal. No te pongas triste, la finalidad de estos seminarios de webinar es el hecho de que podamos discutir aquí cómo se llegó a este diagnóstico y qué datos te hubieran ayudado para poder llegar al mismo. Bueno, entonces lo primero es el hecho de que este es un varón de 21 años de edad, el cual tiene datos de una encefalitis por virus del herpes simple. Esto lo sabes porque tiene alteraciones del estado de alerta, parece que no tiene otros antecedentes y obviamente tiene una PCR positiva para virus del herpes simple. El tratamiento está bien indicado, es el hecho de que le dieron aciclovir de forma intravenosa. La finalidad de esto es mejorar el pronóstico de estos pacientes. Más, este medicamento es conocido, el aciclovir, que de forma parenteral se cristaliza con mucha facilidad en los túbulos renales. La única forma de poder prevenir esto es pasarle todo el agua posible que el paciente pueda tolerar. De hecho, va a ser muy común que si ves a un paciente en hospital que se le está administrando este tipo de medicamento, las soluciones base van a estar altas porque tiene el riesgo, de forma intrínseca en algunos pacientes, otros no, de que cristalice en los túbulos renales. Entonces, para poder llegar a este diagnóstico, primero tienes que identificar que tiene una meningitis viral, una meningoencefalitis viral para virus del herpes simple y que le están dando aciclovir de forma parenteral. Y esto es un factor de riesgo para que se cristalice en los túbulos renales y le provoque una falla renal intrínseca. ¿Cómo sabemos que es una falla renal aguda? Porque llegó con 0.8 y ahora casi la triplicó más, lo triplicó un poquito más. ¿Cómo podemos descartar los otros diagnósticos? No es una obstrucción del cuello vesical, esto generalmente sucede en pacientes adultos mayores, varones, por crecimiento prostático.
Tampoco es una lesión glomerular por el hecho de que el paciente no tiene algún factor de riesgo para esto y además el examen general de orina, aunque no nos lo reportan, si llegasen a ponerlo en este caso sería un examen general de orina blando, es decir, que no tiene datos de eritrocituria, hematuria o incluso de cilindros. Y la falla renal prerrenal, recuerda que generalmente esto sucede cuando como lo que sucede en Nuevo León. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Exactamente eso es lo que le sucede al riñón. Entonces, este paciente no está deshidratado, no tiene elevación de los azuados porque le falten líquidos, simplemente le llegan los líquidos, pero no lo puede procesar. Entonces, mucha atención, ya nunca se te va a olvidar que la ciclovir se cristaliza en los túbulos renales. Recuerda que esto puede no solamente suceder por este medicamento, puede ser por sulfas, metotrexate, etilenglicol, que es el anticongelante, inhibidores de proteasa que utilizamos en algunos pacientes con VIH y por ácido úrico, que esta es la idea detrás de hiperhidratar a los pacientes, principalmente con neoplasias hematológicas sólidas, como linfomas, cuando van a recibir quimioterapia porque son muy sensibles. Entonces, generalmente esto sucede menos de 7 días después de iniciar el medicamento. A veces en el examen general de orina puede haber cristales, a veces no. Y el tratamiento es suspender el medicamento, reponer el volumen y que no existe algún medicamento el cual destape los túbulos. Tienes que esperar que el propio organismo lo realice de alguna u otra forma y esperar que no existe un daño consecuente, pero hay que hidratar al paciente y puedes forzar un poco la diuresis con diuréticos de asa, específicamente furosemide. Entonces nunca se te va a olvidar. Ánimo y vamos con el segundo caso clínico de la tarde-noche de hoy de nefrología. Esta es una mujer de 18 años y viene a urgencias porque tiene un rash súbito y malestar general. Está preocupada porque su tía tiene lupus y esto no tiene antecedentes de importancia. Dice que tiene la misma pareja heterosexual desde hace 4 meses. Ve sus antecedentes en el historial clínico y hace una semana tuvo una IBU. La trataron con Bactrim, trimetoprima con sulfametoxazol. No toma otros medicamentos. A la exploración física tiene fiebre 38 grados, está con frecuencia cardíaca de 86, respiratoria de 16 y sí trae un rash maculopapular, no dolor costovertebral, no edema de las articulaciones. La creatinina está en 2. Está elevada, tiene de la vez pasada que iniciaron el trimetoprim, la creatinina estaba en 0.6. Ego tiene eritrocituria, 3 leucocitos por campo y tiene una cruz de proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta bella mujer? A, tiene una gonococcemia diseminada. B, una nefritis intersticial. C, una nefritis lúpica. O D, esto es una pielonefritis. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor voten en pantalla. Bueno, y les recuerdo, faltan 20 segundos para terminar la encuesta. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlo en el apartado de preguntas y respuestas para que vean que esta sesión sí es en vivo y las podamos contestar de forma inmediata. Quedan 10 segundos. 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Nefrología es un tema que debemos de leer un poquito más para el examen nacional. Esta paciente no tiene nefritis lúpica, lo más probable es de que tenga una nefritis intersticial, que solamente contestó el 28% de ustedes. Nuevamente, no te pongas triste, la finalidad es que te equivoques aquí y no el día del examen. Entonces, tenemos una paciente que está en una falla renal aguda. Te estoy diciendo que en el historial, cuando iniciaron el trimetoprim, su función renal estaba normal y ahora trae creatinina de 2, que pues nos da indicador de que esta paciente, pues,
de forma aguda inició el problema renal. Es una mujer de 18 años y uno de los principales distractores es la nefritis lúpica en esta paciente, sobre todo porque tiene el antecedente de su familiar con lupus y que está en tratamiento. Pero salvo la falla renal y el hecho de que previamente estaba normal la función renal, tiene un rash, pero recuerda que el rash, sobre todo en los pacientes con lupus, recuerda que es a nivel facial y pareciera que aquí nos están diciendo que tiene un rash maculopapular generalizado. No nos dicen si tiene anemia, no nos dicen si tiene problemas articulares, de hecho te está diciendo que no hay edema de las articulaciones. Entonces, solamente por esto podríamos descartar lupus, porque será un cuadro mucho más florido. No digo que en la vida real realmente sea así, pero en el examen nacional sí por lo menos te van a poner unos 3, 4 signos los cuales tienes que identificar. Pero salvo la falla renal y a lo mejor si quieres el rash maculopapular, porque no especifica dónde es, no habría otros datos para pensar en lupus más que la tía. Y los 18 años, aunque está dentro de la edad de factor de riesgo, yo lo descartaría de esta forma. Ahora, ¿cómo descartar la pielonefritis? Y además que la nefritis lúpica generalmente no da fiebre y esta paciente trae 38 grados de temperatura. Yo descartaría la pielonefritis porque a pesar de que sí tiene leucocituria y eritrocituria, la paciente no tiene dolor costovertebral y es extremadamente raro una paciente con infección de la pelvisilla renal que no tenga dolor a este nivel. Obviamente va a ser operador dependiente. Si le pegas muy fuerte a una paciente dentro de la exploración al hacer el ángulo costovertebral, la puño percusión, pues cualquiera puede tener dolor por este momento. Pero más que pensar el hecho de que la paciente tuviera una pielonefritis y tiene el antecedente de una infección de vías urinarias, hablaría que la paciente además tuviera disuria y algunos otros síntomas que pudieran hacer pensar de que la infección de vías urinarias está complicada. Y además, generalmente para todo lo infeccioso, recuerda que la mayoría de los evaluadores va a poner cultivos. Y a pesar de que aquí tiene leucocituria, no nos están mostrando un cultivo. Ahora, ¿por qué no es una gonococcemia diseminada? Aunque es muy difícil en la vida real y en el examen nacional diagnosticar gonococo o gonorrea en las mujeres, es mucho más fácil por la blenorragia diagnosticarlo en los varones, por obvias razones. Podemos descartarlo porque recuerda que la principal causa de artritis séptica en los pacientes jóvenes, menos de 25 o 28 años de edad, es la gonococcemia diseminada y en la exploración física de este paciente te están diciendo que las articulaciones se encuentran bien. Con eso podríamos descartarlo prácticamente y además que no nos dan datos de una uretritis gonocóxica, aunque realmente en las mujeres puede ser difícil. Ahora, ¿por qué es una nefritis intersticial? Recuerda que es una reacción alérgica del parénquima renal a alguna sustancia. Puede ser a medicamentos, puede ser incluso para infecciones y lo más probable es que esto haya sido al Bactrim, al famoso trimethoprim con sulfametoxazol. Ahora, tienen, recuerda, diferentes manifestaciones, tienen fiebre, tienen rash y tienen eosinofiluria los pacientes. Pero aquí en el examen no me está diciendo que tiene eosinofiluria. No, de hecho, para ver los eosinófilos en orina, en el sedimento urinario, necesitas hacer una tinción de Wright, que no está disponible en todas partes. Pero recuerda que los eosinófilos siguen siendo leucocitos. Entonces, si están los eosinófilos, simplemente el hecho de que no te están diciendo el nombre como tal. Te están diciendo hay leucocitos y los eosinófilos son leucocitos. Entonces, recuerda, fiebre, rash y eosinofiluria es característico de la nefritis intersticial, que es una reacción alérgica localizada a algún medicamento o algunas infecciones por el parénquima renal. Fiebre, rash, nueva exposición al medicamento. Esta es la única forma prácticamente en la cual te pueden preguntar nefritis intersticial. Puede o no ver artralgias, que haría mucho más difícil el diferencial con algún problema de lupus o algún problema de gonococo diseminado. Piuria, hematuria, cilindros leucocitarios, que no significan verdaderamente que se trate de una infección, sino solamente de una reacción alérgica. Si le hacemos biopsia renal a estos pacientes, que generalmente así se hace, vamos a ver los infiltrados inflamatorios y datos muy característicos de la nefritis intersticial. Tratamiento: suspendemos el medicamento agresor. Este paciente probablemente ya no pueda volver a tomar trimethoprim con sulfametoxazol, y para mejorar
la inflamación y acelerar la recuperación, damos tratamiento con esteroide a estos pacientes porque nuevamente, o a estos pacientes porque es una reacción alérgica a un medicamento. Pero, por ejemplo, algunas enfermedades reumatológicas como síndrome de Sjögren puede provocar nefritis intersticial y no es por medicamento, pero te van a preguntar de nefritis intersticial, siempre te van a preguntar la exposición a un nuevo medicamento. Inscríbete con nosotros y vamos con el último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Este es un hombre de 75 años que viene por disnea, cefalea y fatiga. Vive solo, no toma medicamentos. No toma sus medicamentos. Toma 2 copas de vino al día, pero no fuma. Tiene hipertensión. TA 184-128, tantita elevada, padre, la presión. Frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardia 96, satura al 90. Le haces un fondo de ojo, tiene papiledema leve. Campos pulmonares crépitos, bilaterales, los ruidos cardíacos con un soplo sistólico en el borde esternal izquierdo. Edema, una cruz sobre los tobillos. La placa de tórax tiene edema pulmonar leve. El electrocardiograma sin cambios respecto a los previos. Los laboratorios normales, pero la creatinina está en 2. Le pusiste oxígeno, nitroprusiato y B. 36 horas después logras controlar esta emergencia hipertensiva, está en 140-80, ya no tiene disnea, pero sigue confundido y desorientado con hiperreflexia difusa. Los laboratorios de control, sodio, potasio y cloro bien, el bicarbonato en 14 está por los suelos y la creatinina de 2 está en 2.5. ¿Cuál es la causa más probable de los síntomas que tiene este paciente que yo con una emergencia hipertensiva? A, supresión por alcohol clásica. B, intoxicación por cianuro. C, infartos lacunares. O D, encefalopatía urémica. Es la pregunta número 3. Tienes un minuto para contestar. La última pregunta de la tarde-noche de hoy. Y por favor, voten. Y muchas gracias por haberse unido a este webinar de casos clínicos. Si quieres escoger el próximo tema de los webinars del siguiente mes, por favor únete a nuestro canal de Telegram para que te unas a la votación. Cinco, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. Este es un caso clínico con muchísimo grado de dificultad, así que no te pongas triste, pero la mayoría tuvo la respuesta incorrecta. Solamente el 80% la tuvo correcta. Este pacientito tiene una intoxicación por cianuro. ¿Qué? Quédate conmigo hasta el final de esta exposición para que lo sepas. Entonces, este paciente de 75 años viene por una emergencia hipertensiva. Tiene datos de falla cardíaca, tiene crépitos bilaterales y le tomas una placa y tiene edema pulmonar leve. Lo trataste bien, le pusiste oxígeno porque pues estaba ahí en la tablita de saturación y le pusiste nitroprusiato. Ok, hasta ahí vas bien. Controlas la emergencia hipertensiva, pero sigue mal en el tiempo y espacio. Y además tiene datos de hiperreflexia difusa. Los laboratorios, solamente el bicarbonato está bajo, o sea, tiene una acidosis metabólica marca diablo, lo más probable. Entonces, de todas estas, ¿cuál puede integrar ese diagnóstico? Los infartos lacunares no podrían explicarse solamente por la hipertensión, porque los infartos lacunares pues no están asociados con una acidosis metabólica y con falla renal. Recuerda que en medicina tratamos de integrar todo para que el diagnóstico para que todos los síntomas y signos del paciente sean explicados por una sola razón. Entonces, yo descartaría infartos lacunares porque, aunque sí tiene alteraciones del estado del despierto, no explicaría la acidosis metabólica, no explicaría la hiperreflexia difusa, que no tenía.
Los infartos lacunares, recuerda que están asociados con hipertensión, estoy de acuerdo, pero no tiene por qué tener estas manifestaciones neurológicas, principalmente la hiperreflexia. La supresión por alcohol yo también la descartaría porque aunque no sabemos los antecedentes del paciente y te ponen ahí al inicio de que es un paciente que no se toma sus medicamentos, que parece que está solo, que toma 2 copas de vino, no me parece, para fines prácticos del examen nacional siempre te van a decir la verdad. Y 2 copas de vino no es una cantidad muy grande de gramaje de alcohol diario para poder sospechar de que tenga una supresión por alcohol. Y además recuerda que, y en el examen nacional siempre los pacientes te van a decir la verdad, a diferencia de la vida real. Además, los pacientes que tienen supresión por alcohol tienen confabulaciones, los famosos elefantes rosas, y además los pacientes tienen convulsiones y pueden morir. Y este paciente no está con confabulaciones, no está convulsionando, solamente está desorientado en tiempo y espacio. Entonces solamente nos quedan 2 y me parece que la más difícil de descartar es la encefalopatía urémica. La creatinina está en 2 y después se elevó a 2.5. Generalmente, aunque no nos dan los valores basales de creatinina, generalmente un paciente cuando ya tiene un boom cercano a 100 o más de 100 es cuando se dan los datos de encefalopatía urémica. No nos dan los valores de Boone, de hecho esto es a propósito, pero recuerda que el Boone, los niveles, aunque se acerca a 100 o un poquito más, recuerda que los niveles no están asociados con indicación dialítica inmediata a menos que tenga alguna manifestación urémica. ¿Que esto puede ser una encefalopatía urémica? Podría ser, pero no nos explicaría la hiperreflexia difusa, no nos sí nos podría explicar a lo mejor la acidosis metabólica, pero principalmente por lo iatrógeno, por el hecho de que controlaste el nitro con nitroprusiato de sodio. En ocasiones esto provoca como un metabolito intoxicación por cianuro. Insisto, es un caso clínico bastante difícil, pero ya no lo vas a tener mal en el examen nacional. Entonces, aunque no lo creas, el nitroprusiato de sodio tiene 5 grupos cianuro. Y entre más tiempo dura la infusión, principalmente 24 horas, mayor riesgo de que los pacientes se intoxiquen por cianuro. Y el cianuro se transforma en tiosinato y es excretado de manera renal. El tratamiento es tiosulfato de sodio. Entonces recuerda nitroprusiato de sodio, que durante un tiempo fue muy difícil de conseguir en nuestro país. Actualmente ya no está tan difícil, pero tampoco es tan sencillo. Tiene 5 grupos cianuro en cada uno de sus anillos y esto, si se prolonga la infusión por más de 24 horas, tiene cierto riesgo de provocar intoxicación por cianuro y esto es como se manifiesta con alteraciones del estado del despierto, con hiperreflexia y con falla renal. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte conectado la tarde, noche de hoy. Agradecemos muchísimo tu atención. Por favor, visita nuestra página doctorvago.com. Tenemos podcast, ya tenemos un podcast en todas las plataformas principales, Amazon, Spotify, Anchor y Apple Podcast. Por favor, búscanos como Doctor Vago. El canal de Telegram, que fue el que les prometí, está en Telegram en t.me/vago.mx. En YouTube subimos estos webinars. Generalmente los subimos después de 2 a 3 semanas para que lo puedas revisar y te damos una carpeta donde puedes descargar las diapositivas. En Instagram subimos memes que se nos hacen graciosos y en TikTok nos ponemos a bailar.